Hola, bienvenidos a nuestro tema de la lección 2 en el que hablaremos de la reinvención de los mapas mentales. Como hemos revisado, los mapas mentales y conceptuales tienen su origen en los años 60 y nacen a raíz de la necesidad de establecer relaciones entre conceptos y categorizar ideas para tener aprendizajes más contextualizados. Es Tony Buzan, uno de los creadores de estas técnicas, y él decía que vivía en una paradoja en donde quería aprender y no tenía las herramientas adecuadas para hacerlo. Entonces también sentía que el ser humano necesita imaginar, soñar y conectar y aprender de otra manera. Por ello, los mapas mentales y conceptuales se consideran una técnica de apoyo en la enseñanza y funcionan por medio de la jerarquización de los conceptos, que se llevan a cabo por medio de la conexión de las ideas, en función de evitar unos aprendizajes puramente memorísticos, sino también motivar a representar los conceptos en posiciones determinadas y estructurar las relaciones entre categorías y subcategorías que son tan importantes para aprender. Los mapas conceptuales y mentales son poderosas herramientas para la organización y representación del conocimiento porque también favorecen la creatividad y además permiten ejercitar un aprendizaje más activo y más dinámico. Es importante también establecer una diferenciación entre los mapas mentales y los conceptuales. En el lado izquierdo tenemos los primeros y establecen ideas y conceptos en sus derivaciones alrededor de una palabra clave. En cambio, los segundos, los conceptuales, son más bien diagramas de representación semántica, es decir, tienen unas conexiones entre la información a manera de red con nodos y subnodos que muestran una relación entre los conceptos de una manera relacional. El objetivo principal del uso de los mapas mentales o conceptuales es que el estudiante aprenda a analizar el material, localice los conceptos claves y encuentre las relaciones y jerarquías entre ellos. Además, pueden ser utilizados en el proceso de aprendizaje en diferentes momentos del mismo, es decir, para fomentar la metacognición, aprender a sintetizar y asimilar la información, fomentan la colaboración y el aporte de los estudiantes y son un instrumento de evaluación para el seguimiento de las metas y los objetivos. Además, permiten sacar conclusiones y resumir. Al emplear este tipo de sistema gráfico de aprendizaje, potencializamos las habilidades y capacidades de nuestros estudiantes porque se generan procesos tales como la concentración, la lógica, la creatividad y la imaginación. Otras aplicaciones para las cuales son muy útiles los mapas mentales y conceptuales son estas: generar lluvia de ideas, diseñar una estructura compleja que tenga, por ejemplo, textos largos, medios, sitios, etc. Ayudan a aprender a integrar explícitamente el conocimiento previo y lo ajustan al nuevo. Evalúan o diagnostican la comprensión y la información. Además, pueden ser útiles para aportar una riqueza visual, es decir, facilitar que los alumnos incorporen los contenidos al cerebro y a las estructuras mentales. Es importante también que nos permiten compartir significados. ¿Cuándo utilizar los mapas mentales? Pues bien, nosotros docentes tenemos habilidades creativas y sabemos cuándo vamos a integrar uno de estos valiosos elementos de aporte a nuestro proceso de enseñanza. Los podemos utilizar para organizar temas de contenido y subtemas, para integrar nuevos contenidos hacia los que ya tenemos, establecer también formas de estudio, de repaso, de revisión y ubicar conceptos y subconceptos que les sean interesantes a nuestros estudiantes, así como ejercer el aprendizaje gráfico por medio de estos elementos visuales para visualizar lo que ya hemos aprendido. Algunas de las herramientas básicas para aprender a utilizar los mapas mentales nos informan cuáles son las dinámicas de uso. Por ejemplo, los aprendizajes activos sugieren que debemos de utilizar mapas mentales que sean interactivos, que posean imágenes, que permitan al estudiante también agregar otros enlaces hacia nuevos contenidos que se asocien a los que se están desarrollando para llegar a desarrollar de una mejor manera el perfil de nuestro estudiante del presente siglo. Hoy en día hay muchísimos sitios para hacer uso de las herramientas digitales. Entre ellos, los mapas mentales no son la excepción. Los mapas mentales y conceptuales tienen una amplia gama de oferta para
que seamos capaces de hacer uso adecuado de ellos, y tenemos que tener en cuenta que fomenten la colaboración, o bien pueden ser individuales dependiendo lo que nosotros necesitemos hacer con nuestros contenidos. Así que cuando se trabaja en línea, por ejemplo, editando los mapas mentales, debemos de revisar estos puntos, que son agrupar información, ordenarla, representarla de manera adecuada, hacer que se conecte y que se compruebe. Esto significa pensar un poquito fuera de la caja, ser más creativos. En el siguiente video me va a dar mucho gusto acompañarlos y crearemos nuestro primer mapa mental y conceptual. Muchas gracias.